El camino a la guitarra. Ciclo de conciertos y entrevistas virtuales a destacados guitarristas del mundo. Dirigido a los amantes de la música y en especial a los amigos de la guitarra. Programa mensual producido por la Academia Internacional de Guitarra a cargo de Víctor Santaella. Hoy presentamos Carmen Farfán. Bien, bueno, bienvenida Carmen Farfán al programa El Camino a la Guitarra, ciclo de conciertos y entrevistas virtuales de la Academia Internacional de Guitarra Víctor Santaella. Qué gusto tenerte por acá de invitada este mes de mayo y bueno, agradecido porque aceptaste la invitación. Y bueno, bienvenida Carmen Farfán. Muchas gracias por tu invitación. Creo que lo mencioné en el concierto, pero esta labor es muy importante y aporta mucho a la comunidad guitarrística. Así que bueno, es un placer para mí ser parte de la iniciativa. Vale, gracias, Carmen. Entonces, bueno, como ya es costumbre, la idea es conocerte, que nos cuentes un poco cómo ha sido pues toda ese desarrollo musical de tu parte. Y bueno, poco a poco allí vayamos conversando y nos vayas contando. Vamos pues, a iniciar primero que nada de dónde eres, en qué parte del mundo naciste. Y luego me dices dónde estás en este momento para que las personas pues sepan, ¿no? De dónde es Carmen y dónde se encuentra actualmente. Ok. Soy de un pueblito que se llama Carayaca, la parroquia Carayaca, en el estado Vargas, en Venezuela. Ujú. Nací y crecí allí hasta los 19 años y luego me mudé a Reino Unido, a Escocia, para estudiar música en la universidad. Y actualmente estoy viviendo en Londres, que me mudé hace poco más de un mes. Londres, Inglaterra, Reino Unido. Ok, ok, excelente. Entonces, bueno, venezolana en Londres. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, Carmen, cuéntanos cómo iniciaste tú esto de la guitarra clásica. Bueno, vienes de un pueblito allá en Venezuela, Carayaca. Este, Sí. cómo de allí pues pasas a ese amor a la guitarra clásica y bueno, a estudiar en Escocia y luego pasar a Londres, ¿no? Pero vamos desde lo más básico. ¿Cómo fue esa conexión con la música o con el instrumento? ¿Fue directamente con la guitarra o cómo fue esa conexión con la música? Bueno, desde pequeñita, desde preescolar, creo que mis padres notaron que tenía que me gustaba mucho estar participando en actividades artísticas, ¿no? Siempre me gustaba estar bailando, dibujando, pintando, cantando, etcétera. Nunca había tocado ningún instrumento hasta que mi mamá me inscribió en una escuela de música en el pueblito Carayaca, Ujú. que es un pueblo mágico porque está lleno de músicos y hay muchas actividades artísticas por todas partes, ¿no? Creo que cualquier persona allí saca un cuatro y empieza a cantar. Entonces, aparte, este es el pueblo de donde son las voces risueñas de Carayaca. Creo que esa es la principal razón por qué el pueblo es tan artístico, ¿no? Ujú. La escuela de música que ellos fundaron, las voces risueñas de Carayaca, es la escuela donde yo estudié. Em, Porque mis padres simplemente decidieron apoyar el hecho de que me gustaban las artes y dijeron, bueno, vamos a dejarla que pruebe, ¿no? Ujú. Entonces, mi primer acercamiento me acuerdo que fue ese día que ellos decidieron inscribirme, yo tenía 6 años. Yo me Ok. acuerdo muy poco, ¿no? Pero recuerdo esto muy claramente, que el día que me iba a inscribir, habían dos instrumentos disponibles. Uno era la flauta transversa y Ok. la otra era la guitarra. Entonces, yo recuerdo que yo quería flauta y mi papá me dijo, pero es que la flauta tienes que estar soplando ahí, pegando la boca en esos instrumentos hasta que no tengas el tuyo, entonces tienes que estar compartiendo gérmenes con otra gente, no sé. Entonces dice, la guitarra es más bonita, no sé, es más interesante, ¿no te gusta más la guitarra? Y yo era una niña, o sea, yo Claro. decía lo que mis papás decían y era como que, bueno, ok, vale, la guitarra está bien.
Y fue así como decidimos qué instrumento iba a tocar. Y también recuerdo que de mis amigas, mis compañeritas de clase, algunas de ellas ya estaban estudiando música, pero ellas estaban estudiando como teoría musical, ¿no? En vez de estar estudiando un instrumento. Entonces, creo que por eso fue que mi mamá se conectó con la escuela y entonces dijo, bueno, vamos a probar algo, quizás un instrumento, etcétera. Entonces, eso, decidimos comenzar con la guitarra, Ok, influenciada por mi papá ujú, y por bien, evitar los gérmenes, lo claro, cual es muy gracioso. Cuando sí, lo cuento acá en inglés, es como, ok, o sea, tú tocas guitarra porque es más higiénico. sí, Entonces, básicamente sí, sí, pero, pero bueno, comencé a estudiar así, comencé a dar clases con el profesor Esteban Ojeda, ya era, creo que acababa de llegar a la escuela, así que fue una coincidencia muy mágica, ¿no? ok, Porque así fue mi profesor toda la vida y bueno, todavía lo considero mi profesor, aunque ya no estoy cerca de él, ¿no? Para ver clases. claro. Ujú. Así fueron mis inicios. Ok, ok, entonces empezaste a la edad de 6 años Sí, con la guitarra y bueno, ahí ya formalmente, ¿no? Pero entonces ahí con él iniciaste todos los estudios de guitarra clásica, te mantuviste con él, sí, casi que hasta el momento que te vas de Venezuela. hasta el momento de que me fui de Venezuela, siempre, porque Ok. después yo estudié siempre paralelo a mi escuela primaria con la escuela de música Ujú, y después se añadieron otras cosas como coro, teoría musical, también hice un poco de dibujo, un montón de cosas que ok, tienen que ver con arte. Siempre, siempre, siempre muy metida en el ok, mundo, lo que tienes que hacer con las manos, ¿no? ujú, Y estudié con él en esa escuela y cuando me tocaba comenzar a estudiar el bachillerato, la ujú, escuela comenzó a convertirse o tenía planeado convertirse en una escuela técnica de artes. ok, Entonces, de hecho, se convirtió en una escuela técnica de artes y cuando yo iba a comenzar bachillerato, ujú, em, tenía que tomar la decisión si quedarme en la escuela donde yo estudié hasta entonces o cambiarme, ¿no? ok, Entonces, fue ahí la primera decisión que tuve que tomar si quería tomar la música en serio o quería simplemente tenerlo como algo secundario, ¿no? Como un ok, hobby. ok, Entonces, yo decidí que iba a seguir, porque dije, si ya he continuado hasta ahora, ¿por qué no seguirlo haciendo? Para ese entonces, yo, chiquita, jovencita, yo creía que yo iba a ser pediatra en un ujú, futuro. O sea, yo imaginaba que yo iba a ser pediatra y bueno, a pesar de que siempre estuve involucrada con la música ujú, y crecí rodeada de músicos y artistas, no entiendo por qué tenía esa afinidad hacia la medicina, no tengo ok, idea. Yo creo que yo quería mucho a mi pediatra, era un amor, así que yo creo que crecí pensando que ser pediatra era mi sueño. Pero bueno, no fue así. El punto es que decidí cambiarme a esta escuela técnica de artes porque quería continuar con los estudios musicales, no quería detenerlo en ese momento porque en ese momento no iba a ser tan decisivo como al ok, momento de decidir para la universidad. O sea, por ahora era solamente, ok, vamos a continuar y vamos a ver cómo me siento, ¿no? Si quiero ok, seguir estudiando música o no. Entonces fue así, esa fue la primera gran decisión de mi vida, ¿no? ok, Siempre con mi maestro Esteban, él siempre fue mi maestro, incluso en la Escuela Técnica de Artes. ok. Así que- Bien, o sea que eso era como un bachillerato técnico en artes, algo Sí, así. exacto. Exacto. Así como, o sea, una escuela, un bachillerato normal en Venezuela son 5 años, ¿no? Ujú, Entonces está de primero al tercer año, que es camisa azul, y ujú, luego el diversificado, que puede ser en ciencias, bueno, creo que solamente en sí. ciencias. Ujú, Y luego está una escuela técnica, que serían 6 años. ok. Entonces puedes hacerlo en contabilidad. Normalmente, bueno, Ujú, al menos en mi pueblito había una escuela técnica también que era de humanidades, de contabilidad, siempre ese tipo ujú, de objetivos, ¿no? ok. En cambio, esta era de artes, entonces podías estudiar música, escogías un instrumento musical, podías hacer drama, Ok. o sea, teatro, Teatro. que Ujú, era actuación, y ujú, estaba artes plásticas. Entonces era especializado en artes y salías como técnico medio en artes
En mi Ok, caso, música, ejecución instrumental. Entonces, era como tener un conservatorio y una escuela y un bachillerato juntos, o sea, exacto. entonces me evitaba el tener que ir a otra escuela y hacer paralelo mientras estudiaba el bachillerato. Entonces, era, es una muy buena escuela y Claro. fue una muy Sí. buena idea. Sí, bueno, claro, excelente opción, porque bueno, por lo general uno tenía que ya estudiar el conservatorio y bueno, aparte entonces tenías tu colegio, tu Exacto, bachillerato, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, exacto. tenías que mediar entre los dos lugares, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, excelente porque tenías todo en un solo lugar, ¿no? Ahora, Sí. bueno, ya lo mencionaste, tus padres fueron los que te iniciaron en esto. Entonces, bueno, una pregunta que yo realizo también es cómo ha sido ese apoyo de tu familia. Siempre está ahí, pues, la duda de que, bueno, vas a estudiar música, oye, el músico, qué sé yo. Entonces, el músico no Sí, gana tanto dinero, X, cualquier cosa que se nombra siempre de la música. Pero ¿cómo fue ese sí, sí. apoyo? ¿Cómo vieron tus padres, pues, cuando ya te decidiste, bueno, que yo lo que quiero ser es músico, pues? El apoyo de mis padres siempre ha sido incondicional. Ujú, Eh, em, puedo mencionar algo más tarde, pero sí, mis padres siempre han estado ahí desde el inicio. ujú, Pobrecitos, yo vivía no cerca del pueblo, no cerca de la escuela, y ujú, tenía normalmente la escuela en la mañana cuando estaba haciendo primaria, ujú. entonces me llevaban, me buscaban, entonces en la tarde tenía clases de música, entonces me tenían que llevar y me tenían que buscar, y después en las noches había ensayos de coro, entonces me tenían que llevar y me tenían que buscar. Pobrecita, y son como Claro, 15 20 minutos en carro. O sea, a cierto punto mi hermano mayor también le tocó. Él, una vez lo mencionaba en otra, como en otra conversación y él decía, no dijiste nada de que yo también te llevé y te busqué muchas veces. Yo sí, sí, tienes razón. Y luego la escuela técnica, cuando abrió la escuela, la sede quedaba aún más lejos del pueblo, o sea, no era sí, solamente de mi casa al pueblo, sino era de mi casa al pueblo y después a la escuela, o sea, eran como media hora, 35 minutos, una cosa así, era, o sea, de verdad que ellos siempre han sido un apoyo importante para mí. Y bueno, cuando comenzaron a surgir otras actividades fuera del estado, mm, también me apoyaban, o sea, me decían, no, sí, ve a la competencia, ve al concierto, etcétera, tienes que tocar aquí, allá, me llevaban, me traían, o sea, siempre estuvieron allí. ok, Creo que el único titubeo y fue el de mi papá cuando tenía que decidir lo de la universidad, ¿no? Porque sí, que él siempre estuvo allí como que muy firme, muy seguro, apoyándome, sí, no, tú eres músico, y siempre fue a mí, siempre fueron a todos mis conciertos y siempre estuvieron allí. ok, Pero en ese momento, cuando yo tenía que decidir aplicar a venirme a Escocia y cuando ya se dio todo, fue como, ¿de verdad te vas a ir a estudiar música? Es como que, ujú, creo que, pero no fue tanto como, vas a ser músico, de qué vas a vivir o qué sé yo, es más como, de verdad está pasando, fue como un sí, momento donde se dio cuenta, ¿no? claro, Del paso tan grande que teníamos que dar como familia, porque dejar salir a tu hija del país sí, cuando ninguno de mis padres, creo que es una de las preguntas también que, bueno, ninguno de mis padres es músico, ok, entonces, en nadie en mi familia, en realidad. Entonces, no, de músico de profesión, quiero decir. sí, sí, Y esta profesión para ellos es muy ajena, ¿no? Ellos no están familiarizados con nada de lo que hay que hacer como sí, músico. Y por eso es que aprecio tanto el hecho de que hayan sido que me hayan apoyado tanto, ¿no? De que hayan entendido siempre que, bueno, tiene que ir, y tiene que ensayar, y tiene que tocar, etcétera, etcétera. Y que me dejaban tocar hasta las 3 de la mañana mientras en mi casa, que los cuartos estaban uno al lado del otro. O sea, esa paciencia la aprecio aún más, porque como digo, no estaban familiarizados con lo que significa ser músico y sin embargo siempre estuvieron allí y nunca me pusieron peros y siempre estuvieron ahí empujándome, ¿no? Entonces, claro, bueno, hasta ese último paso mi papá, "Oh, te sí, vas, no puede ser", sí, pero después lo aceptó, pues, y ahora me dice, no, mira, ya estás haciendo tu vida, o sea, sí, es lo mejor que te pudo haber pasado. De yo no hubiera estudiado música, no estaría aquí, o sea, claro. quién sabe dónde estaría. Claro, bueno, y también pues un poco más difícil porque la decisión tú la tomas fuera del país. De repente si vas a estudiar música en el mismo Venezuela, pues
Pues claramente, bueno, no es tan radical, pero claro, al decidirte que te vas a otro país es más fuerte todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Asumir de que, bueno, te vas a dedicar a esto, pero lo vas a hacer fuera, lejos, ¿no? Entonces, claro, más Sí. difícil claramente para el padre, ¿no? Me pongo en el lugar del padre, bueno, yo que soy padre, pues en este caso, bueno, decidiste estudiar música, no lo vas a hacer en Venezuela, sino que más bien lo vas a hacer en otro lado donde, bueno, te estás desprendiendo de todo ese nicho materno y paterno, ¿no? Pero bueno, excelente. Bueno, mencionaste a tu hermano que te llevaba, que te traía. ¿Tú fuiste la única que se ha dedicado a esto de la música o tienes algún otro familiar, hermano, hermana, tío, alguien pues que también sea músico o tú eres, digamos, formalmente la única en la familia? Bueno, mi familia es gigantesca, así que quizás hay algún músico que yo no conozco, no lo sé. Ok. De hecho, tengo familiares que ni conozco, porque por mi mamá son un montón de hermanos y por mi papá también. Y sé que por mi mamá hay un primo segundo o algo así que toca instrumentos, toca arpa, canta, no sé, no estoy muy segura. Pero, o sea, sí sé que existe, más sé que no es de profesión, profesión, o sea, no es que estudió música y se dedicó, es música, es un músico nato, es un músico de Guataca, ¿no? Ok, Que no lo hace menos músico, quiero decir, pero quiero decir que no ha estudiado música. sí, Eh, pero por parte de mi papá siempre ha sido un aficionado a los instrumentos, le ha gustado coleccionarlos, ¿no? De hecho, hay un teclado y una bandola que las tuvo ya después que yo había iniciado a estudiar música, ¿no? Pero él siempre le dice, es que me gusta mucho verlos, son muy bonitos. Nunca aprendió ningún ok, instrumento, él le gusta cantar, supongo que por eso es que siempre estuvieron. Y mi mamá también le gusta mucho la música. Nunca estudió nada que ver con música, pero le ha gustado, así que le aprecia mucho el hecho de tener un músico en la casa y que por eso es que me han apoyado tanto. Mi hermano estudió cuatro, piano, él canta, es un tenor excelente, de hecho también participaba en el coro, cuando yo comencé me acompañaba y cantaba también ahí, ¿no? ok. Entonces, pero nunca se dedicó a la música tampoco. Podría haberlo hecho, pero nunca se dedicó a la música. Y bueno, excepto por algún otro familiar que no conozca, lo siento, si Ok, eres músico y eres mi familia, y no estoy diciendo que no hay más músicos en la familia, pero oficialmente creo que no. ok, bien, bien, ok, perfecto. Eh, y ahí en Venezuela, bueno, empezaste desde muy pequeña, ya dedicada al instrumento, a algunos, o sea, participaste, conciertos, festivales, algo que quieras mencionar dentro de ese proceso que tuviste en Venezuela antes de pasarnos a lo que sería tus estudios fuera del país, actividades que realizaste dentro de Venezuela, concursos, etcétera. Sí, sí, hubo varios festivales a los que asistí. En esta parte, mi profesor Esteban Ojeda juega un rol muy importante porque él es la razón por la que yo asistí a estos festivales, ¿no? Ujú. Como lo mencioné antes, mis padres nunca estuvieron, nunca fueron músicos, o sea, ellos no sabían cómo funcionaba la movida, pero ellos confiaban mucho en mi profesor Esteban, ¿no? Ujú. Que él se hacía responsable de mí, es como que, mira, vamos a ir a este festival, etcétera, etcétera. Y mis padres decían, bueno, sí, ella va porque va usted. Entonces, porque estaba chiquita, ¿no? Entonces, él se hacía responsable de mí y me llevaba por todos lados donde estaban pasando todos esos festivales, ¿no? Ok. Yo creo que fui a casi todos los festivales de guitarra en Venezuela. El concurso nacional Lirio Díaz, Ujú. que yo fui a participar, no me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero estaba en mi adolescencia, ¿no? Ujú. Creo que fue el primer concurso al que yo fui y Ujú. conocí a un montón de maestros. Creo que fue allí donde conocí al maestro Lorenzo también. Sí, él es el que Em, dirige el festival. exacto, exacto. Em, Esa experiencia fue, wow, habían tantos participantes y el nivel al que tocaban los estudiantes era increíble. Y bueno, ver los conciertos. También fui al Festival de Angostura, que también fue una experiencia mágica. Fui como a participar, ¿no? A la competencia también.
Ok. Después estaba mi favorito, que es el que yo los consideraba como unas vacaciones guitarrísticas, Mm, que son aún mejor que vacaciones normales. sí. El el encuentro guitarrístico de Choroní. Eso, sí, sí. Eso, Mm, eso es magia pura. O sí. sea, yo fui muy jovencita. Creo que esa fue la primera vez que yo fui a algo tan grande, ¿no? De guitarristas. Creo que fue primero que el de Alirio Díaz. Em, yo tenía como 13 años, no sé, 12 años, algo así. Ok. Y era una compañera de la misma edad que yo y de resto eran puros muchachos ya grandes, de la misma escuela técnica, ¿no? Que también eran guitarristas. Entonces era un grupo grande de estudiantes de Carayaca que invadimos el encuentro guitarrístico. También estaba el profesor Esteban y bueno, compartir con tantos guitarristas siempre es bueno. O sea, es que la comunidad guitarrística es tan bonita, Sí. somos todos tan amistosos y eso no pasa mucho con otros instrumentistas, ¿eh? La camaradería que existe en el mundo guitarrístico es bastante especial y puedes escuchar cuando otros instrumentistas te dicen, es que a mí me encanta cómo ustedes los guitarristas son tan amistosos y se llevan tan bien o sea, de verdad que es mágico, no hay otra manera de describirlo. Y bueno, yo a estas alturas, yo todavía soy amiga de todas las personas que conocí en esos festivales de guitarra. De alguna u otra manera siempre estamos en contacto, es como sabemos que si necesitamos una partitura hay alguien que te va a responder y te va a ayudar, ¿no? Mm, Todas esas amistades que he formado durante los festivales de guitarra en Venezuela aún siguen estando allí. Y bueno, eso habla mucho de cómo funciona la comunidad, ¿no? Que es a nivel mundial. Yo pensaba que tenía una idea de que eso sería solamente en Venezuela o en sí. Latinoamérica, pero no, es a nivel internacional Sí. cómo funcionamos nosotros. Pero Vale. sí, creo que Vale, excelente. Bueno, la idea era esa, que nos contaras un poco, porque bueno, te fuiste muy joven de Venezuela, pero claramente hiciste mucha vida como guitarrista, ¿no? Antes de salir del país. Y entonces, bueno, que sí. lo mencionaras. Ok, ahora, bueno, continuando ya desde lo más formal, ¿no? De los estudios. ¿Cómo fue ese proceso para que te vayas a estudiar a Escocia, ¿no? Ya, bueno, tomar la decisión de ser músico y, bueno, buscar una universidad en Venezuela, pues digamos que pareciera un poco más, no, no normal, no quisiera utilizar la palabra normal, pero bueno, es como lo más común sería, ¿no? Bueno, voy a estudiar música y busco una universidad donde puedo Sí, continuar. claro. Pero decides más bien, bueno, voy a buscar afuera. ¿Cómo llegas a esa decisión? ¿Cómo llegas a esa universidad donde estudiaste? ¿Cómo fue ese proceso para que te admitieran? Y bueno, dieras ese paso. Claro. Bueno, la idea de estudiar afuera desde un principio vino desde mi profesor Esteban Ojeda, ¿no? Él estudió afuera y él siempre quiso para mí que yo tuviera la experiencia de estudiar afuera. No solamente, y ahora lo entiendo, ¿no? Que no solamente por el hecho de estudiar de estudiar música fuera del país, porque, bueno, creo que su principal razón era que yo viviera la experiencia de vivir afuera del país, Ujú. que creo que a todos nos cambia, ¿no? Y es algo que nos hace crecer. Ya, creo que esa Sí, era su sí. principal razón. Y bueno, estudiar afuera hay muchas más opciones, ¿no? Hay muchos más maestros, hay, hay más demanda de música y del nivel que tienes que tener, etcétera. O sea, es otro mundo y pero yo pienso que su principal razón era el hecho de que yo creciera como persona por el hecho de estudiar afuera. Entonces siempre hubo esa idea desde él y siempre me impulsó mucho, ¿no? A que vamos a hacer que vaya afuera, vamos a conseguir una beca, un maestro, etcétera. O sea, siempre estuvo muy claro de que él quería eso para mí. Ok. Y yo en ese momento bueno, ya había decidido que quería estudiar música, así que digo, bueno, estudiamos afuera, ¿por qué no? Pero a la vez era como muy drástico, ¿no? Porque como alguien que no creció en una familia de músicos y yo tengo una familia muy normal, muy estándar en cuanto a cómo es la vida en Venezuela, ¿no?
de que tú estudias en Venezuela y te formas en Venezuela y haces vida en Venezuela, ¿no? Siempre ha sido así en mi familia. No ha habido ninguna persona que haya estudiado afuera. No había habido una persona que estudiara afuera. Entonces no teníamos ninguna referencia. Así que era un poco intimidante, daba bastante miedo y por esta parte explicaba lo de mi papá, que era como que, ok, Sí, nadie de la familia nunca ha estudiado afuera, así que no sabemos cómo se siente, no sabemos nada al respecto. Entonces, por eso era como muy extraño, era muy pensarme a mí estudiando en otro país era era simplemente, parecía imposible, o sea, parecía imposible. Para esto yo venía estudiando inglés, que mi profesor, como digo, me insistía, ¿no? Él es como un segundo padre para mí, ok. así que imagina que tu segundo papá, que te crió prácticamente desde los 6 años, porque te crió musicalmente, em, quiere algo para ti, sabe que eso te va a hacer bien, ¿no? Tú lo tomas en cuenta. Yo siempre he tomado en cuenta lo que él me aconseja. Y bueno, si él decía que ese debía ser mi siguiente paso para continuar con la música, yo por ahí me iba, porque yo soy muy obediente, ¿no? Ok. Y mis padres, como digo, siempre los secundaban y ellos decían, bueno, nosotros confiamos en que él te está formando y sabe lo que es mejor para ti, ¿no? Porque él es el músico, él sabe qué es lo que viene y cómo es ese proceso y él es la referencia, ¿no? Entonces, él me insistía en que tenía que estudiar inglés porque si me iba a estudiar en otro país tenía que estudiar inglés. Así que comencé a estudiar inglés un poco tarde en realidad, ya tenía como 15 años, algo así. Eh, y para en ese momento vino un maestro escocés a tocar en Venezuela. Ujú. Entonces, ese maestro terminó yendo por un fin de semana o algo así al pueblito en Carayaca, ¿no? Entonces, allí dio clases magistrales e hizo un concierto y yo vi clase magistral con él. Entonces, mi profesor habló con él y le dijo que yo quería estudiar afuera, que cuáles eran las posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, ese profesor le habló de que él trabaja en la universidad, en una universidad en Escocia, que ellos ofrecen becas, que, bueno, en realidad él cuando viaja a hacer estas giras a otros países que quedan tan lejos, él está como reclutando estudiantes, ¿no? Secretamente. Yo eso lo descubrí ya cuando estaba estudiando allá en Escocia, ¿no? Y él le dijo que por mi edad yo podría aplicar, ¿no? Para esta beca. Entonces, fue así como hicimos ese primer contacto y quedamos en que cuando yo saliera de terminar el bachillerato, podría hacer la audición y aplicar para la beca. Entonces, y así fue, básicamente así fue. Ok. Estuvimos en contacto desde esa vez que tenía como 15, 16 años hasta 2, 3 años después que me gradué y apliqué para la beca, después tenía que pasar un examen de inglés, todo un montón de documentos y cosas importantes, bla, bla, bla. Ujú. Hasta que se dio, o sea, en realidad fue así, o sea, pasé la audición, me dieron la beca, luego tuve que pasar el examen de inglés y luego, bueno, lo más difícil en realidad de todo ese proceso creo que fue conseguir el dinero para el pasaje, porque ya en ese momento Venezuela estaba en una situación caótica Ujú. y estaba un poco complicado la situación económica, ¿no? Entonces, hubo bastante batalla para conseguir el dinero del pasaje y pagar la visa. Ok. Todo esto fue una inversión grandísima de dinero que, bueno, yo tuve dos personas que jugaron allí de hadas madrinas que, bueno, me prestaron ese dinero y así se solucionó todo y pude venir a Escocia a estudiar. Ok. Así que ese fue como el gran salto, ¿no? Ok. Bien. Sí. Y ya estudiando allá, ¿en qué año exactamente iniciaste tus estudios allá en Escocia? Bueno, empezaste muy, muy joven y bueno, de hecho todavía, pues imagínate, si te fuiste a los 19 años, ¿en Sí, qué año iniciaste tus estudios allá? Y bueno, ¿cómo ha sido, cómo fue ese proceso? Tengo entendido que te graduaste no hace mucho, el año pasado. Cuéntanos un poco de tu vida ya en este momento como estudiante, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ok. Bueno, yo llegué a Escocia en el 2017.
Llegué un mes tarde, porque las clases comenzaban a finales de septiembre y yo llegué a finales de octubre. Entonces, de hecho, las clases comienzan el 25 y 27 de septiembre. Ok. Y yo llegué un mes tarde porque tenía que esperar por la visa. Ujú, Entonces, ya luego no había ningún problema, no hubo problemas porque llegara tarde, ellos sabían ya lo de la visa, era un proceso legal. ujú, Entonces, llegué un mes, estaba perdida, porque obviamente al principio hay como una bienvenida y te ubican y te dicen, y te ujú. explican. Y de aquí funciona, aquí las universidades funcionan muy bien, ¿no? Todo es muy organizado. Em, Fue un choque cultural grandísimo. Aparte, yo llegué a finales de otoño, mediados de otoño, y hacía un frío de terror. O sea, obviamente para alguien que viene del Sí, estado Vargas, sí, Carayaca no es un pueblo muy caliente, de hecho es un pueblo con un clima muy bonito, muy normal, no tan caliente, no tan frío, pero bueno, vivía cerca de Catialamar. Catialamar es un sí, asador, ¿no? claro. Entonces, estar acostumbrada a ese clima y luego llegar y que te suelten en Escocia donde llueve y hay una neblina todo el tiempo. Aparte era en otoño, como digo, ya venía el invierno, está haciendo bastante frío. Así que un choque cultural gigantesco, no solamente en cuanto a diferencias climáticas, cultura, comida, idioma, también la parte universitaria, porque yo llegué un fin de semana, un sábado, y el lunes tenía clases, entonces no tenía tiempo de ajustar nada en mi vida, o sea, todo tenía que ser ya. Entonces, Claro. entrar a clases de música donde te están hablando en inglés y te están explicando todo con diferentes nombres, las notas musicales, los ritmos musicales, o sea, las figuras musicales con nombres diferentes. Sí, Todo eso en un día era demasiado. O sea, yo las primeras semanas, yo creo que llegaba a mi casa y tenía dolor de cabeza porque no era solamente entablar una conversación normal con alguien, con un compañero de clases, era casi imposible. O sea, no es solamente algo de acento, sino que aunque tú hables un idioma, tú no hablas un idioma hasta que llegas a ese país y tienes que hablar el idioma. Entonces fue todo muy drástico, todo el cambio fue muy así. Entonces, y tenía que agarrar el ritmo, ¿no? Porque no tenía de otra. claro. Entonces, de toda esa experiencia que, bueno, yo ahora lo pienso y me da risa, obviamente. En ese momento también, yo me estaba gozando la experiencia y digo, bueno, nada, tengo que hacerlo, o sea, que me toca. Todo el mundo es muy amable aquí en realidad. También fue muy inesperado eso, porque tenemos esa idea de que los europeos, en ese momento Reino Unido pertenecía a Europa, Ujú. tenemos la idea de que los europeos son fríos y un poco serios, entonces ese no fue el caso para mí. En Ok. Escocia especialmente, las personas son muy amables y te sonríen en la calle también, lo cual yo no me esperaba para nada. Ujú. Tenemos esas ideas, ¿no? Esas ideas que son un poco erróneas, Ok. dependiendo del país. Pero en este caso, gracias a Dios no fue así. Yo me sentí muy bienvenida. Por todos, por mis maestros, todos allí fueron súper amables. Me explicaba, había un muchacho chileno, que hay un muchacho que yo le digo que es como mi hermano mayor aquí, porque él me acogió y fue el que me mostró los sitios y me explicó todo en español, claramente. Sí. Y, Mm, y bueno, mi lugar seguro siempre fueron las clases de guitarra, porque lo entendía. Es como, ok, aunque me estés hablando en otro idioma, yo entiendo lo que me estás pidiendo y sí sé lo que puedo hacer, sé que lo puedo hacer bien, así que todo bien. Mi profesor era muy paciente, que fue el mismo profesor que fue a Venezuela, se llama no, ok. Matthew McAllister. Ok, ok. Entonces, él fue mi profesor en la universidad, así que ya al menos ya lo conocía en persona. Y bueno, también estuvo aquí, él también me acogió, o sea, él fue la persona que me recogió en el aeropuerto e hizo ese cambio un poco más suave, ¿no? Más amistoso, más amigable. Claro. Em, Nada, yo creo que yo lo veo ahora pensando, si lo pienso en retrospectiva, creo que fue todo muy gracioso. O sea, soltar una venezolana que nunca vivió en otro país, Sí. que nunca salió de su casa a vivir sola.
Que también fue un cambio muy grande, ¿no? O sea, el Claro. cambio de país, el cambio de idioma, el cambio de dejar de vivir en tu casa con tu mamá y tu papá que te cuidan, que te suben, que te traen, em, a un país donde estás sola, donde tienes que saber cómo funciona el transporte, cómo funciona el sistema educativo, a ver clases en otro idioma, todo eso, o sea, la cultura es otra cosa, es otro mundo. Pero yo lo disfruté mucho, de verdad. Creo que lo volvería a hacer mil veces más, Sí. porque las cosas que he aprendido en todos estos años y en ese año, en esas primeras semanas, jamás se me van a olvidar. Y yo no soy la misma persona, obviamente. Creo que todos cambiamos y crecemos acorde a lo que vivimos, ¿no? Claro, Es toda una experiencia. Así que, claro. bueno, tú lo sabes, tú emigraste Sí, también. sí, sí, sí. Bueno, pero lograste el objetivo entonces, te graduaste el año pasado, como guitarrista y bueno, lo cual, bueno, tiene todo un logro después de toda esa hazaña, ¿no? Que significa pues migrar, irse a otro país, adaptarse, Sí, o sea, es difícil, ¿no? Pero bueno, realmente sí, mis felicitaciones porque no es fácil, igual como migrante es algo complicado. Y bueno, a estudiar y todo este tema, además con otro idioma, es muy difícil, ¿no? sí, Pero bueno, gran logro y bueno, la idea también era eso, ¿no? Que mencionaras pues esa parte de todos tus estudios allá en Escocia y cómo, bueno, logras tu grado, ¿no? En este caso. Este, bien, has mencionado algunos maestros, pero ya desde un poquito más formal. Uno tiene pues muchos maestros pues, en todo el proceso de uno a nivel formativo o incluso ya como músico, maestros que siempre lo han apoyado, lo han ayudado, en este caso a uno. Yo soy de los que piensa pues que uno tiene a veces como un padre musical, ¿no? En mi caso pues es el maestro Lorenzo Camejo, que fue con el que yo estudié y me gradué, igual también desde pequeño, desde adolescente que estudié con él. Pero bueno, en tu claro. caso, ya has mencionado pues claramente tu maestro con el que iniciaste desde los 6 años, pero ¿cuáles han sido esos maestros más significativos en este proceso, tanto con el que iniciaste como bueno, ahora ya en Escocia, cuando estudiaste? ¿Quieres mencionar algunos maestros? Claro. Bueno, creo que el más influyente ha sido Esteban Ojeda, que como lo dije, es la persona que me crió musicalmente y le debo tanto, demasiado. Es la primera persona que se me viene a la mente. Luego, de mi formación en Venezuela, también puedo mencionar a César Maldonado, que también es un guitarrista, y él fue uno de los profesores más importantes de teoría musical. Y siempre estuvo allí también, de la mano, ¿no? Creo que yo tenía una familia musical muy bonita. Estaban él, Esteban Ojeda, César Maldonado, Maribel López, Lorelei Pérez, Flor Pérez, Lorelei fue de las, yo creo que, bueno, todas las personas de las voces risueñas de Carayaca me vieron crecer, Ujú. porque siempre estuve metida en la escuela de música, ¿no? Entonces, ella fue profesora de coro y también vi clases de teoría musical en algún momento. Sinceramente estaba muy chiquita, ya ni me acuerdo de tantas cosas, pero yo crecí viéndola a ella y siempre estuvo ahí como una referencia, ¿no? Ujú, En clases de coro, bueno, me tuvo que soportar de niña chiquita cuando quería, en vez de estar cantando, jugando con mis amiguitas, qué sé yo. ujú. Eh, y bueno, me vio crecer y siempre estuvo allí. Flor Pérez también fue mi maestra de música cuando estuve en la Escuela Técnica de Carayaca. Miguel Ángel Pérez también. Eh, Son profesores que marcaron mi vida, como lo digo, fueron mi familia musical, siempre estuvieron allí cerca y he aprendido tanto de ellos que uno los da por sentado, ¿no? Que dice, bueno, siempre estuvieron allí, siempre han estado allí, pero es Claro. importante mencionarlos. Y acá en Escocia puedo hablar de Matthew McAllister y Alan Nee, que es el director del departamento de guitarra. Él fue una de las personas que más estuvo allí
eh, presente, ¿no? Para que yo viniera a estudiar acá, para que estuviera la beca, para que estuviera, todo estuviera en orden, para que yo pudiera venir a Escocia. Y bueno, siempre estuvo allí dirigiéndolo todo. También vi algunas clases con él y tengo pendiente, de hecho, seguir viendo clases con él en algún momento y con Matthew también, Ok, porque yo pienso que uno nunca deja de aprender y aunque, ok, sí, te graduaste de la universidad, pero no significa que no te falten cosas por aprender, ¿no? sí. Entonces, bueno, yo les tengo mucho cariño, de verdad. Siempre intercambio correos con ellas porque están aquí y porque están pendientes y porque me ayudaron tanto que estoy agradecida y siento aprecio, ¿no? Tengo cariño hacia ellos, así que son importantes. Y muchas personas más en realidad, hay tantos, como lo digo, yo crecí en una familia musical. Toda la vida que son tantos que en este momento Claro, se me claro. confunden. Sí, bien. Pero bueno, por nombrar algunos, ellos. Bien, bueno, tomando un poco la idea de lo que dijiste ahorita, ahora es que viene lo bueno después que uno se gradúa. Pues claramente la etapa cuando estás estudiando es muy bonita, tienes a tu maestro que siempre te está apoyando ahí y Eh, cualquier cosa te está diciendo. Pero bueno, ahora estás sola y cuando uno está tocando ya, pues digamos ya músico profesional, entre comillas, pues bueno, tienes que mm, ahora tú interpretar lo que estás allí, lo que tienes allí al frente, en este caso tu partitura y bueno, no tienes ese maestro que te está diciendo permanentemente pues ciertos claro, detalles, ¿no? Pero también es una parte, yo digo, muy interesante porque es cuando tú empiezas incluso a descubrir otras cosas porque estás allí ya solo al frente de una partitura que tienes que resolver, ¿no? Pero bueno, otra nueva etapa. Ahora bien, planes, ¿qué estás haciendo actualmente? O sea, te graduaste el año pasado. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Tienes alguna proyección, continuar estudios o simplemente pues dedicarte ya a la parte musical? ¿Qué estás haciendo actualmente y cuáles son los planes? actualmente estoy estudiando mucho porque quiero prepararme para futuras audiciones. Mi plan es estudiar másters. Aún no he decidido dónde, Ujú, pero para eso necesito un repertorio en específico para poder audicionar, etcétera. Y el proceso de hacer másters es complicado porque necesitas una beca y si necesitas ir a otro país también necesitas tener otro idioma. Entonces es algo que es una posibilidad. em, y bueno, estoy trabajando para eso, ¿no? Estudiando lo más que puedo. ok. También quiero activar mi canal de YouTube. Yo tengo la idea de que quiero grabar música, especialmente música de compositores latinoamericanos. Ok. Entonces, o que estoy comenzando por cosas que ya tengo, que ya toco, entonces quiero grabarlo. Solo que ahora es un poco complicado porque estoy compartiendo casa, entonces el proceso de grabación Mm, es complicado, porque ok. depende mucho de las personas que están a mi alrededor, ¿no? Entonces no puedo decidir cuándo grabar y eso lo hace un poco lento. Sí. Pero el plan es ese, creo que las redes sociales ahorita son muy importantes y muy influyentes, entonces a mí me gusta trabajar con redes sociales, trato de mantenerme activa en Instagram, pero también creo que tener como un catálogo en YouTube es importante, así que ese sería mi proyecto em, actual. Ok. Y quiero dar clases. Ya comencé a dar clases privadas y Ujú, me gusta mucho. Yo ya tenía la idea porque lo había hecho, y, pero lo había hecho sobre todo cuando estaba en mi proceso de pasantías. Me tocó hacerlo porque tenía que completar unas horas de pasantías, etcétera. Y me gustó, ¿no? Me gustó la experiencia, pero no era como, no estaba por mi cuenta, porque siempre tenía que estructurarme o seguir los pasos de otro profesor. Entonces no era como, yo soy la profesora encargada de organizar las clases y darle clases a este alumno, etcétera. Entonces claro. ahora que estoy haciendo esto, me gusta mucho y siempre había tenido la idea de dar clases porque sé que me gusta, pero no sabía qué tanto me gustaba. Y ahora que he comenzado, creo que mi idea es tener
una cátedra de guitarra, ¿no? Y formar estudiantes y que haya un propósito para ellos, que no sea simplemente estudiar guitarra por hobby, Sí, sino que sea un poco como fue conmigo, porque mi profesor, puede que yo haya comenzado a estudiar guitarra solo porque podía estudiar guitarra, no porque, wow, soñaba con ser guitarrista. No, creo que no fue mi inicio, ¿no? Pero mi profesor siempre tuvo muy claro em, qué quería para sus estudiantes, ¿no? Entonces fue nuestra decisión si queríamos seguirlo o dejarlo o claro. dedicarnos a otra cosa. En mi caso yo, bueno, aprendí de eso y mi amor hacia la guitarra creció, ¿no? Entonces él siempre estuvo allí como guiándonos de que, mira, si tú quieres ser músico, esto es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Entonces siempre estuvo allí muy organizado y muy claro en lo que él quería para sus estudiantes. Entonces yo quiero eso para mis estudiantes. Yo quiero que ellos entiendan cómo funciona el mundo guitarrístico involucrarlos en la comunidad, ¿no? Que sería compartir con otros maestros de la guitarra, que en este caso serían de mi generación. Ujú. Así que eso es un poco lo que yo veo, quizás no en este momento, pero en algún momento me gustaría desarrollarlo, que es tener una cátedra de guitarra que sea una cátedra de guitarra y que Claro. tenga resultados y que pertenezca a la comunidad guitarrística. Yo creo que eso es algo que yo viví y quiero que los demás vivan, ¿no? Entonces quiero ser un puente generacional. Vale, excelente, excelente. Bueno, éxito. Mantente en ese camino. Ahora pasando a un tema un poco más formativo también, aprovechando que estás hablando de esto. Bueno, claramente esto es una academia de guitarra. Hay una gran comunidad de estudiantes presentes acá en la academia. Y siempre me gusta preguntarle a los invitados cómo organizan su dinámica de estudio, ¿no? ¿Cómo te planificas? ¿Cómo es un día de Carmen Farfán a nivel de estudio? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la guitarra? ¿Te gusta trabajar técnica? ¿Abordas directamente el repertorio? Cuéntanos un poco cómo es la dinámica tuya, para mantenerte, si no vas a conciertos, sino bueno, mantenerte como guitarrista, o incluso, bueno, cuando ya hay que intensificar un poco más porque vas a un concierto y tienes que tocar pues más todavía. Pero ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo lo planificas? Ok, a mí me gusta mucho hacer técnica. De hecho, hago mis ejercicios para calentar siempre. Ah, comienzo por la mano derecha, hago arpegios. Hay algo que yo aprendí de mi profesor Esteban Ojeda, que es practicar sonido. Y de hecho, ahora que estoy dando clases, lo enseño así. A mí me gusta mucho decir como, estás haciendo esto para lograr esto. O sea, por eso es que lo estás haciendo. Me gusta mucho darle la explicación completa a mis estudiantes, ¿no? Entonces, cuando comienzo a calentar, estoy practicando el sonido. Él a mí me hizo un ejemplo Ujú. que dice, cuando escuchas a un flautista que comienza a calentar, tú lo ves que pasa como 5 minutos, 10 minutos haciendo solamente tú, y está practicando, o sea, no está practicando esa nota, está practicando el sonido, la claridad, la calidad del sonido que quiere, ¿no? Entonces, él hablaba de que nosotros como guitarristas, calentamos porque movemos los dedos y queremos que ya estén funcionando, pero no escuchamos tanto la calidad del sonido, ¿no? No prestamos tanta atención a ese sonido que estamos produciendo. Entonces, cuando calientas y haces arpegios, no solamente estás haciendo que tus dedos se muevan, estás practicando, estás prestando atención a cómo quieres que suene. Entonces, a mí me gusta y me quedó eso en la mente de escucharme cuando estoy calentando. Quiero que el sonido sea este, quiero que suene así de redondo, quiero que suene así de fuerte, o sea, quiero que este sea la intensidad con la que voy a tocar. Entonces, a eso lo practico. Me gusta mucho comenzar con la mano derecha y ya luego con la mano izquierda, me gusta hacer ligados. eh, para practicar mucho la precisión, ¿no? Hubo un ejercicio que a mí me explicaron también de cuando estás haciendo este ejercicio cuerda por cuerda y ves tu dedo, deberías tener solo una línea
porque deberías estar pisando en el mismo sitio, ¿no? Tu dedo siempre debería mantener la posición. Obviamente esto cambia dependiendo de la pieza, hay veces que es imposible, pero en líneas generales deberías tener solamente una línea, ¿no? Ujú. Cuando yo hice el ejercicio por primera vez, tenía como 4 líneas alrededor de la yema del dedo, ¿no? Ok, Entonces, es un ejercicio que también me gusta hacer, practicar la precisión, sobre todo con estos dedos, sobre todo con el cuarto para mí, sí. eh, que bueno, es solamente un ejercicio, ¿no? Entonces, practicar eso con la mano izquierda y mantener la mano cerca, relajada, todo ese tipo de cosas. O sea, siempre hacer técnica, calentamiento, sonido. Ujú. Me gusta comenzar por allí. Depende de cuándo en el día, depende de qué tenga que hacer en el día. Siempre hago tiempo para estudiar, estudio, hago mi calentamiento. A veces puedo pasar hasta más de media hora haciendo calentamiento solamente porque me concentro en la técnica. A veces simplemente lo hago 5, 10 minutos, 15 minutos. Depende de cómo me siento ese día, ¿no? Pero siempre Ok. trato de calentar. Luego me gusta mantener las piezas que ya toco. No lo hago todos los días. O sea, por ejemplo, yo tengo un repertorio y Ujú. de ese repertorio elijo lo que voy a practicar qué día. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo 10 piezas que sé que toco siempre, que me pueden sacar de apuros, etcétera. Entonces digo, ok, voy a tocar 2 de esas piezas, las estudio hoy. Entonces, y al día siguiente estudio otras 2, y al día siguiente estudio otras 2. Entonces, así mantengo el repertorio en dedos. Ujú. em, para cualquier cosa que pueda salir, qué sé yo. Y el resto de mi estudio se lo dedico a las cosas bueno, una gran parte, la mayoría del estudio se lo dedico a las piezas que tengo que estudiar, por ejemplo, en este caso, las piezas que estoy preparando para audiciones, que serían las piezas más complicadas. En este momento sería la sonata Julen Blind de Leo Brouwer. La estoy Ujú. manteniendo, la voy estudiando por movimientos. Me enfoco en las partes más complicadas. Yo subrayo mucho las partes que sé que son difíciles. Ujú. Entonces comienzo por allí. Repito, 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 lento, luego un poco más rápido cuando ya me siento más segura. Lo practico con metrónomo y luego salto a otra parte y así sucesivamente hasta que lo puedo poner todo junto, ¿no? Hasta que ya puedo comenzar a tocar la pieza de principio a fin. Es un proceso largo. Sí. Eh, y la última parte, que también depende del día, sería cosas nuevas, ¿no? Cosas que quiero aprender. Me pongo a leer un poco las cosas nuevas y bueno, poco a poco va agarrando forma y ya luego las meto como a la parte media, ¿no? De, ok, quiero que estén perfectas. Eh, eso es, eso es más o menos como lo organizo. Tampoco es tan estricto, no soy muy estricta con mi estudio, es como me sienta ese día quiero tocar esto y me pongo a tocarlo, pero más o menos esa es la organización que sigo. En cuanto a horas de estudio, varía, depende de cuánto tiempo tenga en el día. Trato de que sean 3 horas mínimo, a veces menos, depende. Pero yo creo que las horas de estudio, yo tengo un pensamiento respecto a eso. A mí no me gusta decir, ¿no? ¿Cuántas horas estudio? ¿Cuántas horas estudias tú? Etcétera. Porque eso genera mucha, quiero decir, competencia. Ujú. Pero no es porque yo esté compitiendo, es porque internamente los guitarristas tendemos bueno, los músicos en general, Ujú. tendemos a compararnos mucho, ¿no? Entonces, cuando escuchamos que alguien dice, no, que yo estudio 8 horas al día, a mí me pasa, yo escucho que alguien dice, estudio 8 horas al día, y yo me siento mal, pero yo digo, yo no estudio 8 horas al día. Entonces, es como, tendemos a Sí, sentirnos sí, extraños, ¿no? sí. Entonces, a mí no me gusta caer en ese juego, ¿no? Ujú. Y yo pienso que las horas de estudio, como digo, dependen de empezando por ahí. Y ya luego está en ti si las aprovechas bien o no. O Claro. sea, por eso es que es importante que lo estructures, ¿no? Que sepas qué es lo que tienes que hacer. Yo creo que o sabes que tienes un concierto, de hecho, mi rutina, cuando tengo un concierto que sé que tengo que dedicarme a eso, caliento.
Y bueno, esta rutina que acabo de mencionar es cuando sé que no tengo conciertos. Cuando tengo conciertos, hago mi calentamiento y ya luego me dedico a pieza por pieza. Es como la toco de principio a fin y luego anoto qué partes me tengo que y luego voy pieza por pieza, corrijo que tengo que... Y ya luego, al final de que voy con cada pieza que voy a tocar, hago o sea, las toco de principio a fin, todo el repertorio, a ver qué tal me siento, así practico el concierto, Ok, básicamente. Pero, porque muchas veces estudiamos pieza por pieza, no es igual a cuando tú estudias en tu cuarto. Entonces, estudiar que estás en un concierto es tan importante, o sea, es tan importante como estudiar pieza por pieza, porque tu cuerpo se va acostumbrando, tus manos se van acostumbrando a la presión de tocar piezas después de cada, o sea, pieza después de pieza, y sabes cómo te sientes de una pieza a otra, ujú, practicas cuánto tiempo te vas a tomar de una pieza a otra, si tienes que afinar, si no tienes que afinar, descansas tus manos, te secas el sudor, respiras y luego comienzas. Entonces, eso te ayuda mucho a tener una idea de cómo va a ser el día del concierto. ujú. Entonces, mentalizarte es importante. Yo practico mucho eso. Cuando tengo un concierto, siempre hago 2 veces al día mínimo un concierto. Ok. Ujú. Hago el concierto al principio de mi estudio, luego corrijo lo que tengo que corregir, practico los pasajes difíciles, etcétera, y luego al final hago otra vez un concierto. Cansa un poco, depende del repertorio, obviamente, pero creo que funciona bastante bien. Sí, Así que, sí. Bien, excelente. Bueno, la idea siempre es, con esta pregunta es que quede de referencia para los alumnos y bueno, todos los interesados en lo que es la práctica de la guitarra, sí. ¿no? Ok, continuando ahora, bueno, una pregunta nueva. Se la hice al maestro Julio Medina el mes pasado, él se presentó en el ciclo de conciertos del mes de abril. Este, Ujú. ¿Qué otras pasiones tiene Carmen Farfán? ¿Qué otras cosas te gustan? Pues claramente, bueno, dedicada a la guitarra, allí, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas te gustan como para tenerlo allí también de referencia, ¿no? Uno se dedica a esto, pero pues siempre hay otras cosas Ok. que a uno les gusta. Y me pareció interesante porque, bueno, en ese momento el maestro Julio pues mencionó varias cosas que a él le gustan, ¿no? Él es karateca pues también camina, no sé se le llama, no recuerdo el nombre, estos paseos en montaña y caminando. De hiking, ¿no? Ajá, creo eso, no Ajá, recuerdo hiking, la sí, sí. palabra. Pero bueno, ¿qué otras pasiones tiene Carmen Farfán? Bueno, a mí me gustan las manualidades, me gusta mucho. De niña hice varios cursos de cómo trabajar con foami, así que puedo hacer florecitas y cosas. Me gusta hacer tarjetas, pintar, dibujar, me gusta mucho. Siempre que hay un cumpleaños le hago una tarjeta a mano con cartulina y tal. Todo lo que tenga que ver con manualidades. Mi mamá siempre me explotó porque, no, mentira, porque como me gusta mucho trabajar con las manos, mi casa está toda decorada con cosas que yo he hecho. Después descubrió que también era buena pintando, yo era buena pintando, Ok. y me compraba como las figuritas hechas en arcilla, en crudo, para yo pintarlas. Me compraba las pinturas. Yo tengo una colección gigantesca de pinturas y pinceles y todo en mi casa en Venezuela. Me extraño Ujú. mucho mi colección. Sí. Y bueno, le pintaba los adornitos todos de Navidad y no sé qué. Entonces, bueno, ella gozaba porque decoraba la casa a costa mía. Está Es bien. algo que me gusta mucho, las manualidades. También me gusta bailar, me Ok. gusta bastante. Estuve en varios, bueno, siempre participé en todas las actividades escolares de que tuviera que bailar, etcétera. Estando acá en Escocia, asistí a un curso de tango, Ujú. estaba muy chévere. Y bueno, quiero ahora aprender bachata, así que me gusta bailar. Y como puedes ver, todo tiene que ver un poquito con arte, ¿no? Sí. Ok. Con todo, con música, con dibujo, con todo ese tipo de cosas. Em, Siempre he sido muy ajena a los deportes, Ujú. pero en este momento mi novio
es muy atlético, ¿no? A él le encantan los deportes. Entonces, somos bastante diferentes en ese aspecto, pero descubrí el tenis, le gusta jugar tenis y ahora que nos mudamos a Londres no tiene alguien con quien jugar, entonces dijo, ¿por qué no aprendes tenis? Y yo, "Ay, no sé, no quiero, nunca he jugado nada de deportes, nunca, jamás en mi vida. Pero es importante la actividad física, así que comencé a aprender tenis Sí. y me está gustando, lo estoy disfrutando. Las primeras clases era un poco, tenía un poco de nervios y creo que parte de yo no queriendo hacer deportes es porque me da miedo dañarme las manos, ¿no? Las uñas. Ujú. Entonces, hay muy pocos deportes en los cuales no te puedes lastimar. Aparte, yo no soy muy, como digo, nunca estuve muy interesada en ese tipo de Sí. cosas. Pero el tenis creo que es bastante gentil, no necesitas tanto esfuerzo físico. Bueno, sí necesitas esfuerzo físico, pero no es algo que te vaya a lastimar las manos, ¿no? Ujú. Todavía estoy aprendiendo, veremos si a largo plazo me hace daño o qué sé yo. Pero creo que por ahora está bien. Así Ok. que eso es lo que hago en mi tiempo libre. O dibujo, o bailo, o me pongo a jugar tenis. Bien, bien. Bueno, por allá hay un colega, eh, creo que está en Londres. Bueno, también era Okay. alumno del maestro Lorenzo Camejo, que él da clases de bachata. Entonces, Bueno, pero creo que está por allá. Yo creo que él está en Londres. Él se llama Raúl. Es muy buen ok. guitarrista también. Y yo lo sigo por las redes y todo el tiempo lo estoy viendo. Que él y su esposa, pues, bailan muchísimo y dan clases de bachata y todo eso. Hay que Este, conectar con él entonces. sí, después te paso el dato. Este, Vale. mm, Ahora que estás hablando, medio mencionaste las uñas. Tus uñas son unas uñas naturales o eres de las que te tienes que poner uñas. ¿Cómo es ese trato con tus uñas? Mis uñas son naturales. Tengo la dicha, la suerte, la Sí, bendición que sí, mis uñas son duras. En realidad son bastante duras. De hecho, ok, no se desgastan casi de lo duras que son. Así que muy poco se me parte una uña. Si las veo, si me las tengo que limar un poco es porque se van desgastando. Pero como digo, no tengo uñas duras, así que no, ok. nunca uso uñas postizas. Bueno, supongo que si algún día me pasa, tendré que aprender. Sí, Una vez se me ocurrió la maravillosa idea, porque se me partió una uña cuando era adolescente, ok. haciendo algún, no sé, a un adolescente ocioso, estaba haciendo algo y se me partió una uña. Em, y se me ocurrió que las quería cortar todas. Es la única vez en mi vida, desde los 6 años, porque bueno, desde los 6 años he tocado Mm. guitarra y siempre supe que tenía que tener las uñas largas. Se me ocurrió cortármelas todas y es lo peor que he hecho en mi vida, porque yo no sabía que era tener las uñas de la mano derecha cortas, Ujú. jamás. Entonces, el no tenerlas fue horroroso. Yo creo que pasó como un mes, una cosa así, un poco Sí. menos de un mes, hasta que tenía uñas, pero bueno, jamás, jamás he tenido todas las uñas cortas desde que comencé a estudiar, excepto por esa ocasión, que fue decisión mía cortármelas, no sé por qué. Pero siempre he tenido uñas muy duras. Tengo cuidado de no, bueno, evito rayar cosas con el rayo Ok, sí. porque creo que eso es fatal para todo el mundo, no sé. Ujú. Recuerdo, hay una persona que evitaba abrir cosas con la mano derecha solo por cuidarse de las uñas. Yo nunca he sido tan cuidadosa. Tengo cuidado de no las mojo tanto. De hecho, mi novio es el que lava los platos porque él sabe que me tengo que cuidar las uñas. Pero en realidad es un poco, yo lo manipulo un poco, pero es que en realidad yo no lo necesito porque mis Sí. uñas no son débiles, así que podría lavar los platos, solo que no quiero. Está bien, está bien. Pero no hago nada especial, nunca he usado nada especial, no uso brillos ni nada, porque son naturales y son duras, así que Sí, sí. sé que no es la Bueno, suerte de todos. sí, sí, bueno, por eso te digo, es la fortuna. Bueno, yo también tengo unas uñas fuertes, son naturales, pero bueno, hay muchos guitarristas que terminan colocándose uñas porque, bueno, la uña es muy débil o no crece bien, etcétera, ¿no? Sí, Es sí, sí, una sí, pregunta que incluso más adelante, bueno, me gustaría ir desarrollando, ¿no? Nunca les he preguntado sí, por las claro. uñas, se me ocurrió ahorita porque algo mencionaste de las uñas, entonces
pensé en el tema de las uñas, pues que claramente es la vida de un guitarrista, porque la Sí, uña es vital en la producción del sonido, ¿no? Este, sí. entonces, bueno, forma parte allí importante, ¿no? Mm, Bien, ya estamos finalizando, ¿no? ¿Cómo te ha ido con este tema de la pandemia, ¿no? Bueno, ya tenemos 2 años, ya pues hemos ido saliendo un poco de esto, pero bueno, desde el 2020 ha sido fuerte, ¿no? Esto de la pandemia. Y bueno, las redes sociales y todas estas plataformas, bueno, como en la que nos encontramos en este momento, bueno, han tenido ya pues mucha vida porque hemos tenido que conectarnos, ¿no? A través de ellas. ¿Cómo te ha ah, ido a ti? Incluso, bueno, supongo que esa última fase en tu universidad tuviste que hacer algunas cosas también de esta manera, virtual, ¿no? Pero entonces, ¿cómo te ha ido claro. con esto de la virtualidad? Bueno, yo no soy una persona muy tecnológica, sé hacer las cosas básicas y me pasa mucho que entro en pánico cuando no sé qué está pasando. Entonces, en vez de buscar una solución, simplemente entro en pánico y es como, no sé qué hacer, no me Ujú, gusta. ujú, Pero me ha tocado aprender. Creo que de las primeras cosas que sucedieron a raíz de la pandemia y que tuve que hacer online ujú. fue mi recital de grado de tercer año de la universidad. Ok. Y eso fue para mí una experiencia muy estresante. ¿Por qué? Ujú, Yo estaba contando, era nuestro primer recital público, ¿no? Se supone que iba a ser nuestro primer recital público. ujú, Y bueno, la pandemia, acá cerraron las universidades y todo cerró en marzo, más o menos. ujú. Y el recital era finales en mayo, si no me equivoco. Entonces ya nos habían dicho, bueno, el recital no puede ser en persona, así que tienen que grabarse y tienen que mandarlo. Y yo había grabado antes, me había grabado antes tocando para audiciones, por ejemplo, cuando tuve que audicionar para venir a Escocia. Todo eso lo hice grabándome, todo eso lo hice online, ¿no? Esta era la primera vez, después de tanto tiempo, que tenía que grabar para algo tan importante como un recital de grado, ¿no? Ujú, Y fue una experiencia muy, muy estresante porque cuando tienes la flexibilidad de grabarte, eh, tú quieres que salga perfecto, porque puedes repetir tantas veces quieras, ¿no? sí, Entonces, es, es muy estresante tener esa presión que te la pones tú mismo de que quieres que sea perfecto, de que tiene que ser perfecto. Entonces, yo quería tocar en vivo. Yo digo, si yo hubiese tocado así, o sea, entre tantas tomas que hice de las piezas, si yo hubiese tocado así en vivo, yo estaría feliz, pero como no era en vivo, ujú, no sé, que un dedo sonó feo, o ujú, etcétera. Ese tipo de cosas te carcomen, ¿no? O sea, es como, sí, y entras en shock y es como que no puede ser, yo quiero que salga perfecto. Ya lo he superado, pero esa fue mi primera experiencia, ¿no? Bueno, todavía lo estoy superando, creo que ujú, todavía sigue siendo muy, muy estresante, pero, pero ese fue mi primer encuentro con con la tecnología y con el hecho de tener que hacer todo online. Eh, yo no tenía experiencia grabándome yo sola, porque cuando hice las audiciones, los videos anteriores, alguien más me ayudó con eso. ujú, Entonces yo tuve que grabar y tenía que experimentar con el micrófono y con la cámara y desde qué ángulo, entonces cómo iba a ser con las tomas y luego hacer la edición. Entonces es todo un proceso con el cual yo no estaba familiarizada. Entonces fue un poco desastroso y estresante porque entonces tenía que tocar todo el repertorio y quería que saliera perfecto y entonces también tenía que ser organizada y no lo había hecho antes. Así que luego cuando tenía que hacer el proceso de edición, de poner las cosas, o sea, poner el video y el audio juntos porque tenía un micrófono en ese momento, fue un poco cuál es la toma de la cámara, cuál es la toma del micrófono, entonces ponerlo junto, entonces hay que cortar aquí porque después me paro y sigo tocando, entonces era un poco desastre, fue muy, muy, sí, muy desastroso. Entonces, esa parte online fue muy fastidiosa. Después de eso comenzaron a hacer otros festivales de guitarra online, ¿no? Y me ujú, invitaron.
a varios de estos festivales, incluyendo a ti, ¿no? Sí, Entonces, ya después yo digo, ok, tengo que grabar, tengo que aprender, o sea, tengo que organizarme porque es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y bueno, esa es la otra parte de la contraparte de eso tan estresante, que es que conectamos mucho, ¿no? Los guitarristas, la comunidad se unió más que nunca, los músicos en sí, general, que comenzaron a hacer esas iniciativas de tocar juntos, estando tan lejos, entonces es una posibilidad de que tú estés en Chile, yo estoy en Londres y estamos hablando y estamos haciendo un concierto y creo que eso no ocurría antes de la pandemia. Nos dimos cuenta de la fuerza también del poder de las redes sociales, de la vida online que nos conecta. Así que el empujarnos a tener que hacer cosas que no habíamos hecho antes y aprender y a ser más organizados y a manejar la presión de grabar videos para lo que sea, para un concierto, para una orquesta de guitarras, etcétera, eh, al final ha sido algo bueno. ujú, Entonces, para mí fue un choque al principio por la presión, porque era un recital de grado lo que tenía que grabar, pero ya luego fue cambiando, ¿no? Fue mejorando. Ya hemos aprendido y he sido capaz de participar en festivales online, lo cual ha sido increíble. sí, Porque, bueno, al final te estás mostrando, ¿no? Estás proyectando lo que tú haces y te estás proyectando como músico sí, y te ve una audiencia que jamás te hubiese visto de no ser porque es online, ¿no? Entonces, claro. esa parte ha sido muy, muy buena. Y las clases online, a mí me tocó ver clases con mi profesor de guitarra online, al final para terminar el tercer año y para comenzar el cuarto año también. ¿Es posible? O sea, creo que todo el mundo se tuvo que adaptar. Sí, Y bueno, como tú lo hiciste, tu escuela creció ujú, gracias todo este suceso, ¿no? A todo este fenómeno. Y bueno, creo que al final ha sido un cambio importante. bien, bien. Bueno, de hecho, yo te vi, te conocí como guitarrista. No recuerdo si fue en el festival que organizó Luis Sierra de Lauro o si fue en el que hizo Gregory Pino. No sé si participaste en los dos o en el de Gregory. Participé Ok, en los dos. entonces fue en Ahora no el, recuerdo cuál fue primero, sí, creo que no, fue pero primero sí, El de Luis Sierra en homenaje creo al que maestro sí, Lauro. creo Y que sí. ahí te vi. Y entonces, bueno, desde ahí te estoy siguiendo Mm, hasta este punto que estamos en este momento, pues una entrevista exacto. y un recital. Entonces, bueno, claro, todo esto es positivo porque, bueno, eso nos permite conectarnos. De allí, pues te conocí, pues bueno, claramente también el maestro Gregory con el festival que ellos organizan, pues también te invitó. Luego yo y bueno, cuantos más que puedes haber realizado, ¿no? Pero bueno, excelente, ¿no? Ahí toda una experiencia que nos ha tocado pues vivir a todos desde lo virtual, pero bueno, también nos ha dejado Sí, un aprendizaje, ¿no? sí, sí. Eh, bien, ya ahora sí, finalizándonos, cuenta un poco qué vas a tocar en tu recital que realizaste para la academia, qué es lo que vas a tocar ese día. Ok, voy a comenzar con dos obras del maestro venezolano Efraín Silva. Voy a tocar Corazón y Alba. Ujú, Luego continúo con una pieza para guitarra y voz son cantos de lavanderas, ujú, que son cantos del folclore venezolano. Música que cantaban las mujeres cuando lavaban a orillas del río. Normalmente esto se canta a capela. ujú. A mí me gusta mucho, yo lo aprendí cuando estaba en la escuela técnica con mi profesora Flor Pérez. Hacíamos muchas de estas actividades donde tocábamos cosas tradicionales y cantábamos cosas tradicionales y los aprendí de ella, ¿no? Siempre me gustaron mucho, me gustaba mucho cantarlo. Y siempre me quedé con la idea de que yo quiero hacer eso, o sea, quiero incluir eso en mi repertorio. A mí me gusta mucho cantar y siempre he Sí, cantado. No me considero cantante, pero me gusta cantar. ujú, Entonces, yo hice un experimento que fue cantarlo y tocarlo yo con la guitarra un poco.
Ujú. y lo subí a Instagram y uno de mis profesores me dijo, qué bonito, me gusta mucho, deberías incluirlo en tu repertorio porque suena muy bien. Entonces me animó y yo digo, bueno, ¿por qué no? O sea, me gusta bastante. Entonces, Ujú. esta es la primera vez que lo estoy incluyendo oficialmente en un concierto, en un recital. Así que es algo nuevo para mí. Quizás lo puedo explorar un poco más a futuro. Pero bueno, es eso, cantos del folclore venezolano, Sí, que lo acompaño con mi guitarra. Y luego termino con una obra de Agustín Barrios Mangoré, que es Vals número 4 opus 8. Es un recital corto, pero conciso. Y bien, va un bien. poco con la línea de que quiero proyectar más, de que yo me quiero enfocar en música de compositores latinoamericanos. Porque, bueno, siendo venezolana en Reino Unido, creo que eso me da un poco, me caracteriza un poco, ¿no? Sí. El hecho de que toque más la música de aquel lado del mundo. Acá se toca bastante, pero al yo ser venezolana le agrega algo Sí. a mi repertorio, a mi descripción, ¿no? Como músico, en mi presentación. Entonces, va un poco en línea con eso. Bien, bueno, me sorprendiste cuando vi tus videos con ese canto de lavanderas, porque bueno, cuando yo daba clases en un colegio en Venezuela hace unos cuantos años atrás, me tocó pues llevar a una niña a un festival y le preparé un canto de lavanderas. Entonces, claro, me hiciste recordar eso, te quedó muy bonito, te lo digo también. Gracias. Y bueno, me hiciste recordar eso porque, bueno, la preparé a ella con un canto de lavanderas. No recuerdo, ya hace muchos años, creo que era de Vasallos del Sol, no sé si conoces Vasallos del Sol, es una agrupación también en Venezuela que trabaja, o sea, pues folclore. Y Sí. bueno, la preparé y ella ganó en ese momento su primer lugar con su canto. Entonces, bueno, me hiciste recordar eso apenas te escuché y bueno, vi que era un canto de lavanderas. Entonces, bueno, te felicito, quedó muy bonito en realidad. Sigue Gracias. trabajándolo porque realmente queda muy bien y tu voz le da un tono muy popular, pues, o sea, se hace notar el significado de lo que es ese tipo de cantos, ¿no? Entonces, bueno, no quería dejar pasarlo porque me gustó y me Sí, hiciste recordar esto, ¿no? gracias. Entonces, bueno, excelente. Bueno, Carmen, ya ahora sí, pues finalizando, agradecido porque, bueno, hayas aceptado esta invitación a la entrevista, a este conversatorio y, bueno, también a este pequeño recital para que nos muestres tu trabajo y, bueno, nos cuentes un poco tu historia, ¿no? Entonces, muy agradecido que hayas aceptado la invitación este mes de mayo a participar, como te lo comenté al principio, no sé si fue cuando ya estábamos grabando o antes, pero bueno, ustedes son los que hacen este programa. Y bueno, día a día se han venido sumando muchos guitarristas y ya es una referencia pues el programa, ya cuando los menciono y claramente pues ven la lista pues larga de guitarristas que ya han participado, pues es un gran apoyo para que el proyecto, bueno, siga adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, agradecido, Carmen. Y bueno, te dejo para que te despidas, para que invites a todos a tu concierto, a tu presentación, bueno, la cual va a ser el día 26 de 26, no, perdón, 26, 27, 28, 28, sí, perdón, 28. 28 de mayo. La entrevista, bueno, saldrá a las 10 de la mañana y el concierto saldrá a las 8 p.m. Chile. Entonces, bueno, te dejo para que los invites a tu presentación. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación otra vez. Ya lo dije, es una iniciativa muy bonita y creo que todos deberíamos apoyarte. Así que, bueno, suscríbanse al canal para que puedan disfrutar de mi recital y de los recitales de todos los demás, ya que es algo que permanece allí, así que lo pueden escuchar cuando quieran.
al igual que ver las entrevistas, así conocen un poco más de lo que hay detrás de esa música, ¿no? Esas interpretaciones. Em, Vean el recital el 28 o lo pueden ver después. La Ujú. magia de la virtualidad. Sí. Y bueno, nada, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer para mí que me brindes el espacio para contar un poco de mi experiencia, para hablar y hablar muchísimo, que me encanta. Sí. Y, y gracias, gracias por crear este espacio tan bonito para todos los guitarristas. Vale, excelente. Bueno, Carmen, entonces me despido y bueno, y todos entonces a ver el recital de la maestra Carmen Farfán. Entonces, un gusto y bueno, siempre en contacto. Chao, chao.